Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Santiago Mitre, Ana Cristina Barragán, Alejandro Landes, Sofía Quirós Ubeda y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a el episodio 5, penúltimo, de nuestra cobertura del Festival de Cannes 2024, la edición número 77, como siempre acompañado por Manu Yáñez de Otros Cines Europa, yo soy Diego Valle de Otros Cines y siempre con el apoyo de los amigos de Movie. Manu, ya estamos en las últimas. Recta final con las últimas energías, es como que uno llega como esos caballos tratando de mantener la velocidad en la recta final, ahí en los últimos 100 metros. Vamos sacando fuerzas de flaqueza en las últimas, pero también viendo la meta ya cerca, y eso anima para seguir adelante. Además tenemos películas de las que más esperábamos y algunas de las que más nos han gustado del festival en estos últimos días, con lo cual creo que va a ser un podcast animado, pese a nuestro agotamiento. Sí. Bueno, vamos a arrancar por un director que, por lo menos en mi caso, siempre me ha interesado. No hay ninguna película de él que me haya disgustado, y diría que casi todas me han gustado mucho. Estamos hablando de Sean Baker, el director, algunos lo conocerán por Prince of Broadway, por Starlet, por Tangerine, que fue quizá la película que lo consagró, el Proyecto Florida, y Red Rocket, la de 2021, que regresó con Anora, en la cual, bueno, primero accede a la competencia oficial, después... Red Rocket ya estaba en competición, sí. Sí, ¿no? Sí. Se me había ido, porque el 2021, claro, fue un año muy particular, sí, de medio de la pandemia. Y que de alguna manera también sigue como con su saga de elaboraciones sobre el trabajo sexual, ¿no? Ya son varias películas, y en este caso toma como protagonista a Mickey Madison. Es una actriz que viene creciendo, que ya estaba, digamos, de alguna manera en esa cosa ascendente. Esta es la hija mayor de Pamela Adlon en Better Things. Había estado como una de las chicas de Había una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, pero nunca había tenido una película como protagonista absoluta y con este nivel de demanda y de versatilidad, ¿no? Porque es una película que es una screwball comedy, es una película de enredos, es un thriller, es una película de mafiosos rusos, son muchas películas, y ella está muy bien en todos los terrenos y, bueno, de alguna manera cargándose la película que cuesta. Sí, lo de ella es espectacular. Han habido bastantes interpretaciones femeninas potentes a lo largo del film, las de Emilia Pérez, pero ella, yo creo, es firme candidata también a un premio a Mejor Actriz, veremos. En todo caso, ella nos conduce, ¿no?, por este viaje que nos propone Sean Baker en Anora, donde ella interpreta a una escort, a una chica que trabaja en un club de striptease, pero donde también hay se promueve lo que puede ser el desarrollo de contactos sexuales de las chicas con muy de moda, clientes. Ahora los clubes han... No es que sea un experto, pero he leído un poquito para informarme. Digo, del striptease o del baile en el caño, digamos, que eran como los históricos. Vale. Ahora está de moda el lap dance, que es esta especie de baile muy hipersexualizado
en el regazo, digamos, sobre las piernas del cliente. Y obviamente sí, se promueve algún tipo de contacto que a veces incluso puede ir a unas zonas más reservados y nada, derivar a la prostitución pura y dura, digamos. Entonces, nada. Y de hecho es lo que ocurre. Es lo que ocurre, claro, porque llega al club un veinteañero ruso, si seguimos con los rusos, hijo de un multimillonario, y bueno, él le propone, se enamora o queda muy impactado por ella, y le propone que en principio la acompañe un día, que después termina siendo una semana, con exclusividad, ¿no? Y ofreciéndole todo tipo de pagos, lujos, un viaje a Las Vegas que deriva en esto te puedo contar porque pasan en los primeros minutos, en un casamiento a las apuradas, y eso también es el germen, lo que desencadena la reacción de los mafiosos que trabajan para el padre. Los padres están en Rusia, el padre y la madre, pero bueno, los matones lo que quieren es resolverlo rápido, que se anule ese matrimonio, y bueno, y ahí es donde empieza la zona que yo describía como un poco después de hora, ¿no? After Hours, esa película de Scorsese a todo vértigo y en la que todo empieza a salir un poco peor, pero bueno, la película son muchas películas en sí mismo, ¿no? Porque es la Cenicienta que deriva en Mujer Bonita, que deriva en ¿Qué pasó ayer?, ¿no? En Las Vegas, a Diamantes en Bruto, otra vez Los Safdie, y bebe de muchas fuentes, pero termina siendo muy genuina y muy de su universo también, ¿no? Sí, para mí fue un auténtico viaje la película. Puedo adelantar que la película me gusta entre bastante y mucho. Para mí es la mejor película de Sean Baker junto a Tangerine. Pero debo admitir que durante toda la franja inicial del film, a Nora la película me estaba resultando ultra antipática. O sea, no estaba comprando para nada esta especie de entretenimiento a propósito de la vulgaridad, frivolidad y arrogancia de esta troupe de jóvenes ricachones liderada por el hijo de esta familia adinerada rusa, ¿no? Es verdad que Baker es muy riguroso en su propuesta y siempre, yo creo, el eje central de sus películas está en el gesto de no juzgar a sus personajes, ¿no? Pero hay muchos protagonistas antipáticos en su cine, o incómodos por lo menos, ¿no? Sí. Y me parece que en ese sentido, más allá de ese inicio, pero siempre son queribles, o sea. Pero me parece que la protagonista es bastante querible en el fondo. Sí, es lo que digo, pero el ruso también a su manera es un imbécil, pero la película te anima a que te lo pases muy bien con él, a que veas cómo él es realmente una vía para que a Nora, que en realidad a lo largo de la película ella prefiere que la llamen Annie, porque su abuela materna, no recuerdo, la abuela es rusa y por eso su nombre es ruso, esa Nora. Sabe algo de ruso, entiende, claro. Y eso también es el atractivo para que estos multimillonarios rusos la tomen como, bueno. Claro, lo que estoy diciendo es que la película te sitúa totalmente a favor de todos los personajes. Eso es muy admirable y es esencialmente lo que hace que esta película no sea sórdida, que es otro de los grandes logros de Baker, ¿no? Los tres matones rusos son increíbles, uno mejor que el otro, y que juegan con una zona de, por un lado sí ejercer la violencia, pero por otro lado, en estos tiempos de corrección política, ellos saben que no pueden hacer determinadas cosas que un matón ruso hubiese hecho con una mujer o con quien sea en otros tiempos. Hay algo ahí de contención y de pedir disculpas también, que es muy divertida. La película trabaja mucho la comedia, los distintos tipos de comedia, la comedia de enredo, la comedia negra, la screwball comedy, la cosa física, los diálogos filosos y a toda velocidad. A mí me parece que se presenta en su filmografía algo superador, algo que ya estaba quizás en sus films previos, pero acá que le da rienda suelta, lo deja volar, lo deja correr, y a mí me pareció, yo la pasé muy bien, me reí como creo que con ninguna otra película en Cannes. Claro, yo bueno, la de Guiraudy me reí mucho también. Sí. Claro, a mí la película en un principio me estaba
resultando muy molesta y yo no estaba entrando en el juego de la película de cómo acompañar y disfrutar de esta versión moderna de Pretty Woman, ¿no? O del cuento de la Cenicienta, donde esta chica que se está prostituyendo de repente encuentra como la esperanza y casi entre comillas, no, el amor nunca, por cierto, es muy importante esto, pero encuentra una especie de camino para explicarse a sí misma y para realizarse a través del dinero, de los petrodólares seguramente de este niño mimado impertinente, ¿no? Que es el chico ruso. Hay que decir que la película dura 138 minutos y sí, creo que eso puede ser uno de los elementos que le juega en contra a la hora de que se convierta realmente en el primer gran suceso comercial, porque es un director que empezó filmando con nada, ¿no? Con bajos recursos, se mantuvo siempre dentro de una línea muy independiente y sus películas eran en general con actores no demasiado conocidos, presupuestos muy manejables. Esta película es un paso un poco más hacia cierto cine, no diría mainstream, pero bueno, creo que la película durando 2 horas 20 tiene ahí un freno a convertir, pero me parece que funcionó tan bien acá que yo creo que va a ser algo como una especie de fenómeno dentro del año. Esas películas que Cannes necesita. También me lo decía ayer Efremo, él dice, yo todavía no sé la repercusión de las películas, puedo saber alguna crítica o lo que me comentan o los aplausos, pero el verdadero éxito de la programación de Cannes son los próximos meses, cómo esas películas recorren otros festivales, cómo son compradas, vendidas, estrenadas, cuánto hacen de taquilla, cuántos premios ganan, si llegan al Oscar, es todo como una especie de demostración de poder en el año que Cannes tiene que hacer. Bueno, me fui un poco, pero me parece que Sean Baker tiene un poco de eso, del cineasta que da un salto para mí no es al vacío, sino sobre un terreno que a mí me resultó interesante. Pero entiendo tus reparos. No, yo creo que es interesante que él sea fiel a su modus operandi, a su propuesta cinematográfica y además que la lleve a un lugar glorioso, que es para mí el del último tramo de la película, porque la película empieza siendo como esa especie de retrato festivo de la banalidad y frivolidad de este grupo de niños mimados que convierten a esta prostituta en su nueva heroína, ¿no? Pero después la película entra en una fase que yo tengo muchas ganas de volverla a ver, porque hay esa franja central que tú relacionabas con After Hours, en España se llama Joque Noche, de Martin Scorsese, y con el universo de los Safdie, muy muy frenética, muy ruidosa, muy gritona, muy graciosa. Pero después la película, como si fuese una especie de boomerang, te toma a contrapié y se convierte en lo que para mí es lo mejor del cine de Sean Baker, que es un retrato crudo de la lucha de clases, ¿no? Yo creo que hay muy pocos directores en el cine contemporáneo que aborden de una manera tan directa y tan contundente la cuestión de la lucha de clases, ¿no? Un enfrentamiento entre la cara más agria e inhumana del poder y de esa capacidad del capitalismo para deshumanizar al ser humano, y por otra parte un grupo de personas que viven cuyas circunstancias les llevan a los márgenes del sistema y encuentran algún tipo de salvación a través del afecto y la empatía, ¿no? Esto yo creo en Starlet, por ejemplo, también es muy evidente, y aquí no vamos a desvelar de qué manera ocurre, ¿no? Pero la recta final es esa lucha de clases feroz, que además es tratada de un modo muy elegante e incluso romántico por parte de Sean Baker, y que hace que la recta final de la película, a Nora, la protagonista, se convierta para mí en una especie casi de musa bresoniana, ¿no? De figura que descubres finalmente todo el dolor que hay detrás de toda eso que desde el principio de la película veíamos como una máscara simpática y seductora, pero que poco a poco vas viendo que es una máscara deshumanizadora, ¿no? Y para mí el final pues me hizo pensar en Mouchet, o incluso el otro día hablando con Roger Coza, los dos estábamos de acuerdo en que el final tiene casi algo
algo de Tsai Ming Liang, ¿no? Y me parece que es un final colosal, ¿no? Y para mí fue un viaje, una película que no me estaba interesando y que incluso me estaba pareciendo, desagradable, terminó convirtiéndose en algo muy grande, ¿no? Sí, y para cerrar, Sean Baker al día siguiente, que es del estreno, que son las conferencias de prensa, anunció que ya comienza a filmar próximamente otra película sobre el negocio del sexo, de las trabajadoras sexuales, que evidentemente es su universo, y a partir de ese universo que él estudia, investiga y retrata, lo abre hacia otras zonas, como es el caso de Anora. Así que bueno, interesante, y también nos gustó en otro universo completamente distinto, otro tono, otras búsquedas, otros periodos históricos, lo nuevo de Miguel Gómez, que se llama Grand Tour. Miguel Gómez, bueno, alguien muy reconocido por la cinefilia, La cara que mereces, Aquel querido mes de agosto, la trilogía de Las mil y una noche, pero me parece que esta película con la que más conecta o continúa cierta huella es con Tabú, ¿no? La película de 2012. Es también otro viaje, es un viaje en este caso por Asia, con un juego muy extraño que tiene que ver con que la película está ambientada en 1918, finales de la Primera Guerra Mundial. El protagonista es un burócrata, un funcionario de segunda línea del Imperio Inglés, que se llama Edward Abbott, y que, bueno, nada, está en Asia, la cosa empieza en Birmania. Pero enseguida Miguel Gómez rompe con la idea de la reconstrucción histórica rigurosa, porque cuando este personaje empieza a viajar, y viaja por absolutamente todos lados, va a Tailandia, Vietnam, Filipinas, Singapur, Japón, China, etcétera, etcétera, las imágenes de las ciudades son las imágenes de ahora, ¿no? Uno ve autos, último modelo, y hay una voz en off muy literaria, y además en el idioma del país en el que esa escena transcurre. Si es en Vietnam, la voz es masculina o femenina, pero vietnamita, y cuando es en China es en chino o en mandarín, y cuando es en y a su vez hay como dos grandes historias, porque es a ver si lo puedo contar, digamos, es este personaje masculino y está su novia o pareja o prometida, que no se ven hace 7 años y por distintas cuestiones nunca se terminan de cruzar. Y la primera mitad está enfocada en el personaje masculino y la segunda mitad en el personaje femenino. Creo que eso sí se puede contar porque son como las grandes líneas de la película. Sí, yo creo que es una película que no tiene spoilers. Para mí es una obra maestra, es la mejor película que he visto en el Festival de Cannes, el auténtico viaje de este festival. Y es una película que, como apuntas tú, arranca con el personaje masculino, Edward, esperando a Molly en el puerto de Rangún. Y entonces lo que ocurre es que no llega ella en el barco en donde él la está esperando, no queda muy claro, y él, en vez de esperarla al siguiente barco, sale disparado y se va hacia Singapur. Y lo que ocurre en realidad es que durante toda la película él está escapando de ella. Es una película también sobre la cobardía de este personaje, que no se atreve a enfrentarse a la mujer con la que lleva 7 años comprometido y que le busca, y él, en vez de confrontarla y decir, él tampoco queda muy claro qué está pensando, pero lo único que hace es huir, ¿no? Parece casi como los Seven Chances, la película Seven Chances de Buster Keaton, ¿no? De este hombre escapando de una mujer que quiere casarse con él. A mí me hizo recordar, no sé si te pasó, un poco algunos recursos a Sans Soleil, la película de Chris Marker. Sí. Y hay, bueno, cosas que ya estaban también en Tabú, cierta idea sobre estos personajes occidentales en un contexto completamente distinto, el tema del colonialismo, no desde una bajada de línea, pero entre los textos, la acción, hay algo ahí también de reflexión permanente sobre... Claro, digamos, Miguel Gómez es un gran cineasta, no es un
publicista, ¿no? Hace películas propagandísticas y sus películas además tienen la singularidad de estudiar estos fenómenos históricos desde, yo no diría la ambigüedad, pero sí desde una cierta ironía, ¿no? Entonces, en este caso, este factor irónico está por todas partes, en el hecho de que estos dos personajes que representan al Imperio Británico hablan en portugués, ¿no? Lo que decíamos en el podcast anterior cuando hablábamos sobre Limonov, del hecho de que no nos podía molestar que por razones financieras y comerciales una película sobre rusos estuviese hablada en inglés, en este caso no tiene nada de comercial, es una decisión política, ¿no? Hacer que estos personajes británicos, en vez de hablar en inglés, que sería lo más comercial, hablen en portugués, ¿no? Que por otra parte portugués también con su historia colonial, ¿no? Absolutamente. Y en este caso también esto otro que señalas de que cada vez que el personaje va por un país diferente, la voz en off que va relatando la historia ficcional se transforme y vaya adoptando el idioma del lugar en cuestión, creo que también es otra decisión política, ¿no? Y también apunta a la idea, por ejemplo, de romper con esta idea, yo creo, muy colonialista de pensar en Oriente o el sudeste asiático como si fuese un único ente, ¿no? Una única entidad política y cultural, ¿no? Y la película va reivindicando que cada uno de estos países, de estas naciones, tiene su propia cultura. Y en ese sentido, sí. Grand Tour es una gran arca cultural, ¿no? Porque cada vez que el personaje visita un país, ya no solo es que se estudie desde esa perspectiva documental que tú relacionas de manera totalmente acertada, yo creo, con el universo de Chris Marker, ya no solo es que veamos cómo late cada una de sus ciudades, cada una de sus calles, sino que también puntualmente la película nos va mostrando modos de representación particulares de cada uno de esos países, ¿no? Desde diferentes tipos de marionetas que se van adaptando, vamos viendo las versiones de esos espectáculos teatrales en cada uno de los países. Musicales, y algo que él viene trabajando de aquel querido mes de agosto, pero en cada región adaptado obviamente a la impronta y a la dinámica de ese lugar. La zona que quizás a mí o sea, son increíbles las criaturas, pero hay demasiadas imágenes de monos, de osos panda, cosas como una zona National Geographic. Él creo que lo usa porque, bueno, son representantes de la naturaleza muy importantes en esas zonas. Pero me parece que se regodea un poco con el osito panda y la gente se ríe y qué sé yo, pero a mí me hizo un poquito. Aparece dos veces, para mí no son tres. Muchas, pero bueno. Los monos también. Sí, aparecen un par de veces. Es verdad que digamos, la película va yendo como por algunas de las grandes ciudades de estas naciones, pero cuando llega a China hay un desvío del protagonista porque tiene un accidente en un viaje en tren, que por cierto es muy importante señalar también, todas las escenas ficcionales de la película están todas filmadas en estudio. Claro. Son recreaciones ficcionales de esos lugares, ¿no? Claro, y ahí trabajó con su fotógrafo, con este fotógrafo extraordinario portugués que es Rui Pozas, mientras que en la zona que filmó en cada ciudad, trabaja con directores de fotografía chinos o tailandeses, etcétera. Entonces, todas las escenas ficcionales están filmadas en estudio, eso dota... Incluso el descarrilamiento, ¿no? Sí. Y entonces, eso dota a toda esa vertiente más abiertamente ficcional de la película, que es toda en blanco y negro, por cierto, de un aura clásica, yo diría. Además está trabajando esta cuestión del melodrama romántico, sobre todo cuando aparece el personaje femenino. Todo eso yo creo que remite bastante al universo de Joseph von Sternberg, ¿no? Y con estos melodramas femeninos con toques pintorescos o exóticos, ¿no? Y ahí está claramente Gómez apelando a la historia del cine, ¿no? Hay escenas también con trenes que podrían incluso hacernos pensar en el cine de los orígenes o la primera película. Sí, ¿no? Hay mucho de cine mudo también en su cine. Sí. Y después está toda esta cuestión moderna, ¿no? De rollo Chris Marker, pero con momentos absolutamente estelares. Para mí, mi momento favorito de la película es un momento en el que en las calles de Manila, en Filipinas, suena el Danubio Azul. De hecho, el tema musical entra cuando el personaje está viajando en bote, en un barco hacia Manila, y después llegamos a la ciudad y hay una especie de vals bailado por motocicletas, centenares y centenares de motocicletas en las calles de Manila,
tranquila, pero todo eso de repente superpone la imagen de las motocicletas con una imagen de una celebración popular donde hay un dragón hecho como de cartón piedra y con diferentes ropas, y ahí la película conecta la cuestión del frenesí urbano con la cuestión de una cultura que todavía bebe de elementos ancestrales, y después también se superpone a un tipo que está cantando en la calle, que después hay una escena de karaoke con el My Way de Frank Sinatra absolutamente sublime. Digamos, es esta inventiva que ha florecido en algunos momentos puntuales en la obra de Miguel Gómez, para mí no siempre, sobre todo en la franja central de aquel querido mes de agosto, y que aquí vuelve a fulgurar de un modo para mí sublime. Sí, yo lo que lamento, la película tuvo muy malas críticas de los medios, del establishment o de la industria. Hay como una especie de puja, y lo que Fremont ha hecho en los últimos años es otorgarle 1 o 2 slots dentro de la competencia a lo que serían los autores más cinéfilos, más radicales, más vanguardistas, más... Entonces, está Gia Yanqué, está Miguel Gómez, pero el cine que predomina en la competencia es claramente otro. Es un cine más narrativo, es un cine más de impacto, no es que le falte elementos. Grand Tour dura más de 2 horas, transcurre en un montón de países la historia, pero el espíritu que anima al cine de Miguel Gómez se va perdiendo para mí en la competencia de Cannes. Es algo como que son los últimos resistentes, y como que Fremont dice, bueno, con esto contento a los cinéfilos más clásicos, o digamos... Bueno, también han habido películas áridas, la película de Cronenberg, que es una peli dura Pero de ver, no es fácil. Pero es Cronenberg. Claro. Bueno, Miguel Gómez es Miguel Gómez. Para mí las mejores son las de Miguel Gómez y Yanqué, obviamente, sí. Y Cronenberg la tercera. Pero pasó... Pero por ejemplo, The Substance, siendo una película eso más comercial, también me parece una buena película. Pero es del otro, sería como del otro extremo, y de hecho fue muy saludada por esta crítica más del establishment. Sí. A lo que voy es que cuando, por ejemplo, ganó a Pichapón Berazetacul la Palma de Oro, había la oportunidad ahí de que esa zona del cine mundial, del cine de autor, fuese ganando más espacio, y lo que para mí pasa es que fue perdiendo. Sí, y quedan como, te regalo en algún caso una Lucrecia Martel, un Lisandro Alonso, si llegas a entrar a un Miguel Gómez, pero siempre es 1 o 2 sobre 21, ¿no? Es interesante, es un fenómeno incuestionable. Para mí, lo importante es que esas películas que selecciones sean buenas, ¿no? Por ejemplo, esta obsesión con meter películas de Serebrennikov, yo creo que la película más radical que ha habido en el Festival de Cannes en los últimos 10 años fue cuando Serebrennikov estrenó Petrov's Flu, que es una película absolutamente radical donde no se entiende nada, pero para mí es una película malísima porque no tiene ni pies ni cabeza y realmente no tiene ninguna cohesión. O sea, para mí lo interesante es que esas apuestas que haga por un cine radical sean tan buenas como las películas que este año hemos visto de Miguel Gómez, de Gia Yanqué, o como la que vimos Pacifiction fue el año pasado, sí, el año pasado, sí. Pacifiction de Albert Serra. En todo caso, esperemos que en esos pequeños slots, en esos pequeños lugares que todavía están reservados para el cine más radical, sigan apareciendo películas tan buenas. Y entre los abonados históricos de la gestión Fremont está Paolo Sorrentino, que volvió con Partenope, no sé cómo se pronuncia. Partenope, ¿no? Porque viene de la mitología griega. Yo ahí googleé un poquito y es una sirena, es un personaje bastante menor dentro de la mitología griega, pero de mucha belleza, y sobre la belleza y la vejez y la degradación, y son los temas de siempre en él, ¿no? Y casi que el personaje de Celeste de la Porta, ¿no? Que es Partenope, es como la belleza llevada a su pico máximo, ¿no? Sí. Es como una mujer perfecta, y cómo está filmada y cómo está fotografiada, y con esos fondos de Napoli o de Caprio, de lo que fuese. Y hay algo también de esta especie de
destino trágico que tiene esa belleza deslumbrante en ella y en los que la rodean y se enamoran, ¿no? Como los que se enamoran de las sirenas, en cuanto a que ella es súper simpática y súper inteligente y en un momento intenta, porque le dicen incursionar en el cine o en la actuación, pero se da cuenta que no es lo suyo, y entonces es una antropóloga que empieza a hacer una carrera dentro de ese ámbito de la mano de un profesor muy simpático que hace, bueno, no simpático, pero que está muy bien interpretado por Silvia Orlando como siempre, pero todo lo que ocurre a su alrededor, los que se enamoran, no vamos a contar qué es lo que pasa, pero pasan cosas muy trágicas y muy dolorosas, y también el tema de la soledad de esa belleza deslumbrante. Entonces, bueno, son como temas recurrentes, pero a mí lo que me terminó de distanciar de esta película es que la película es muy solemne, es muy pomposa. A mí las zonas que uno puede quizás interesarle un poco más, cuando lo napolitano de Sorrentino toma la película, ¿no? Esta especie de exceso, y acá la película está como muy pocos momentos uno ve a ese sorrentino desbordado, grasa, como decimos los argentinos, eso que es, ¿no? Bueno, el napolitano. Y aparece de la manera más artificial, caprichosa, tonta, medio sorprendente cuando pone imágenes de los napolitanos festejando el Scudetto. O sea, el Napoli después de la época de Maradona no había ganado nunca el campeonato y lo gana en el 2023 y mete eso con fuerza que no tiene nada que ver con nada, y lo mete 2 veces en 2 escenas de la película, cuando la película transcurre en otros momentos, porque lo contamos simplemente, digamos, hay una escena al comienzo que es cuando nace el personaje en 1950, el corazón de la película es entre el año 68 y el 75, con ella joven, y hay un epílogo en el 2023 que el personaje lo toma Stefania Sandrelli, exactamente. Sí. Pero el corazón de la película, el 80% del metraje es en esos años 60, fines de los 60, comienzo de los 70, con esta joven exuberante, no exuberante en el sentido de esa mujer pulposa que aparecía en las películas anteriores, sino algo un poco más sutil, pero muy bello. Sí. ¿Qué te pareció? Sí, yo no tengo muy en claro si sos fan o no, creo que no, del cine de Sorrentino. Nunca me ha interesado demasiado su cine, pero aunque debo reconocer que la Gran Belleza es una película cargada de hallazgos y de una exuberancia en su abordaje y en su retrato de la ciudad de Roma absolutamente contagiosa y efervescente. Sorrentino nunca he acabado de conectar con su esteticismo y con esa cara que tú estabas definiendo muy bien, más afectada y más pomposa. Yo diría que esta no me parece de sus películas más interesantes, en el sentido de que estoy de acuerdo contigo en que a la película le falta algo, ¿no? Yo creo que le falta movimiento, le falta energía. Totalmente. Digamos, por ejemplo, una película que la primera vez que la vi en el Festival de Venecia, la anterior, fue La mano de Dios. No acabo de convencerme, pero cuando la vi en una segunda ocasión fuera del festival, con una mirada un poco más clara, sí que me conquistó un poco la energía juvenil. Era una película autobiográfica, también ambientada en Nápoles, donde de algún modo Sorrentino exorcizaba la pérdida de sus padres, siendo él muy joven, ¿no? Y había también... Y donde el universo futbolístico estaba mucho más integrado que esto que hace acá, que es muy anecdótico. Absolutamente. Sí. Y en esa película notabas que él realmente tenía un vínculo muy fuerte, vínculo afectivo muy intenso con los personajes. Yo creo que en esta película, que él piensa que vamos a sentir un vínculo fuerte de él con el personaje de Parténope, pero realmente ella al final acaba siendo una especie de modelo escultural que después da pie a que Sorrentino de algún modo limpie sus culpas, porque históricamente su cine ha sido atacado por ser la reencarnación más salvaje de esta idea de la male gaze, ¿no? Que tiende a cosificar el cuerpo femenino, y en esta película él, yo creo que busca una revancha convirtiendo a una mujer en el personaje central de la película, y además una mujer que reniega de toda frivolidad
frivolidad para convertirse en una académica, en una intelectual, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que la película al final termina siendo una especie de retrato ultra estático de estos temas que has listado muy bien y que le interesan, que son cómo la juventud es algo que tiene un brillo efímero y que después cae en la decadencia y en este camino inexorable hacia la muerte, ¿no? Pero sí, a lo mejor la película con la que yo la conectaría más sería con la juventud, ¿no? Esa película que estaba exactamente. Youth, que estaba interpretada por Michael Caine, ¿no? Otra película ultra estática y muy como anquilosada en su propia solemnidad, como tú apuntabas muy bien. La película está llena como de frases solemnes del estilo de si el deseo es un misterio, el sexo es su funeral, o la belleza es como la guerra, abre puertas. No sé, es verdad que Sorrentino a veces cuando se vuelve más irónico es capaz, como en esa serie que hizo sobre el Papa, es una serie con mucha gracia, con guiones muy chispeantes, ¿no? Pero aquí es todo más afectado. Sí. Realmente. Bueno, y vamos a cerrar el hay que apuntar que en la película, por cierto, sale Gary Oldman interpretando a John Cheever. Es uno de los momentos a lo mejor más vistosos del film. Bueno. Y vamos a cerrar con algo también ligado a Italia, aunque la película es claramente francesa o mayoritariamente francesa, y estamos hablando de Marcello Mio, lo más reciente de Christophe Honoré, otro que ha estado bastante, por lo menos con canciones de amor, recuerdo que estuvo, después en el caso de L'Élysée estuvo en San Sebastián, pero bueno... Una de esas obsesiones de Frémaux. Antes apuntabas como Frémaux, tú hablabas como de su insistencia, también podríamos decir su cabezonería, decimos en España, ¿no? Su terquedad a la hora de seguir apostando por cineastas que pasan por altos y bajos, ¿no? Totalmente. Bueno, en el caso de Marcello Mio, como su título lo indica, está ligado a la figura de Marcello Mastroianni, y la gran protagonista de la película es Chiara Mastroianni, que de alguna manera intenta convertirse en su padre con el aval, el acompañamiento y la cuestión hasta lúdica de todos los que, bueno, fueron amigos, conocidos, incluida la propia Catherine Deneuve, madre de Chiara y una de las parejas de Marcello Mastroianni en su momento, y todo el resto también vinculado, ¿no? Este juego de la ficción y la realidad, por ejemplo, tiene un papel bastante importante Benjamin Biolay, que es un actor y cantante, que a su vez fue la pareja durante muchos años de Chiara Mastroianni, y aparece en Cantando en Vivo, pero está también Melville Poupeau, Fabrice Lucchini, bueno, etcétera, Estefanía Sandrelli, Nicole García haciendo de una cineasta que después también se suma al juego. A mí la película me interesaba por lo que podía ser, porque podía ser o muy graciosa desde lo satírico o muy emotiva desde el homenaje, y no me pasó ninguna de las dos cosas. Me parece una película fallida, más allá de que tiene sus momentos. Sí, yo debo confesar que en mi caso la cuestión cinéfilo-romántica sí que me conquistó en ciertos momentos, y digamos todo ese juego meta donde estos actores y actrices se interpretan a sí mismos, en el caso concreto de cómo Chiara Mastroianni y Catherine Deneuve interpretan a versiones semificcionales de ellas mismas como madre e hija, eso debo reconocer que sí me funcionó, y hay pasajes de la película que me resultaron muy conmovedores. En particular hay uno en el que ellas dos van por París, se encuentran y deciden ir a visitar el apartamento donde ellas vivieron con Marcello Mastroianni cuando conformaban una familia. Hay una gran generosidad de todos para sumarse a las distintas facetas que tiene la película. Pero la película va de la cosa un poco más realista a la cosa más satírica, a la cosa del homenaje. Hay un momento en el que Chiara Mastroianni, viaja a Italia a una especie de reality show. Es un remake de una escena de Ginger y Fred de Federico Fellini. Claro, sí. claro, en el cual, digamos, Estefanía Sandrelli tiene que descubrir al verdadero Mastroianni. Tiene una escena muy moretiana que es cuando todos van a una especie de resort fuera de temporada, en la playa, etcétera, etcétera, juegan al vóley. Sí, eso también puede recordar, por el hecho de que es una playa, momentos de amarcor, pero sobre todo la cuestión de 8:30, de repente los actores de la película reuniéndose para festejar.
la posibilidad de la salvación o de la superación de ciertos traumas o aflicciones personales. Sí, la película yo creo, o sea, a mí para mí funciona mejor contándola que lo que a mí me pasó con muchas de sus escenas. O sea, es como estaba todo dado para que sea una gran comedia o las dos cosas, o un gran homenaje donde uno terminara llorando. Y a mí se me escabulló la película, ¿no? Pero bueno, entiendo, la película fue bastante bien recibida, tuvo muchísimos minutos de ovación. Igual acá también se ovaciona básicamente a casi toda la película, pero creo que hubo algo de los franceses ligados a la figura de Mastroianni y bueno, de Deneuve, de Chiara, ¿no? Sí, la verdad es que la película propone de algún modo un juego en torno a lo identitario, ¿no? En el podcast anterior hablábamos de Limonov, la película de Serebrennikov, y aquí también hay como un juego de máscaras, ¿no? Que, por cierto, esta idea del enmascaramiento, la identidad, está como por todas partes, ¿eh? También en The Substance, en la película de Miguel Gómez, porque no sabes si son personajes de ficción o documental, pero en este caso es como hay una reflexión de fondo en torno a cómo todos nos vemos a nosotros mismos por lo que somos o por lo que los demás ven en nosotros, ¿no? Y ese es el drama que afronta el personaje de Chiara Mastroianni, a la que es muy evidente que toda la gente, incluso la gente querida que la rodea, la ve como una especie de reencarnación o de híbrido de las personalidades de sus dos padres, ¿no? De dos mitos como Deneuve y Mastroianni, ¿no? Y ella, de algún modo, como venganza, adopta la identidad de su padre. Y la gente empieza a creer que está loca, ¿no? Pero ella insiste en ser Marcello, ¿no? Y eso es lo que genera el viaje de la película. Así que bueno, nada, estas son las 4 películas del episodio. Dos nos han gustado muchísimo a ambos, con las otras ya tenemos más diferencias con las obras y un poquito también entre nosotros, que también está bueno discutir las películas, que es un poco lo que proponemos en este podcast, con la poca distancia respecto del estreno mundial de estos films. Uno puede ir mutando y cambiando y volviendo a verla. Yo debería ver, por ejemplo, creo que Marcello mío, distanciado y desapegado de lo que me pasó en una primera instancia, y quizás le encuentre algunos valores que hoy no los descubro, pero bueno. Yo tengo muchas ganas de volver a ver a Nora, por ejemplo, claro, y desquitarme un poco, claro, poder ver ese arranque desde la perspectiva de ver hacia dónde lleva la película Sean Baker, ¿no? Claro, totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias Manu, muchas gracias Movie por el auspicio, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 5, y prometemos para dentro de poquito el último, el sexto, con el balance, las tendencias, las películas favoritas, las sorpresas, las decepciones, también algunas cosas que vimos por fuera de la competencia oficial por la Palma de Oro, donde hubo muy buen cine argentino, muy buen cine español, y vamos también a desentrañarlo en el último episodio de Desde Cannes 2024. Chao Manu, gracias. A ti y hasta la próxima, chao. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Luis Ñeco, Nele Bolatz, Esteban Bigliardi, Rodrigo Moreno y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.